Buenas noches, mi nombre es Rafael Lucena y hoy voy a hablarles sobre los conocimientos que aprendí en esta unidad. Bueno, fueron varios y uno de los primeros fue la volatilidad en los tipos de cambio. La volatilidad de la moneda representa la inestabilidad económica de un país. Es decir, estos tipos de cambio no se rigen por las políticas de un país, sino por la oferta y la demanda. O sea, depende de lo que se vaya moviendo en el mercado, pues. Otra de las cosas fue la técnica de cobertura contra el riesgo. Es decir, son formas administrativas que se usan con la intención de minimizar el riesgo o la gestión negativa en una inversión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que en el mercado internacional estas técnicas de cobertura son, son las que son los instrumentos que se utilizan para revertir las posibles fluctuaciones de la moneda, por así decirlo. Otra de las cosas fue el riesgo por inflación internacional. Este es el riesgo en el cual el valor del tipo de flujo efectivo cambia como resultado. Es decir, fluctuando el tipo de cambio de la moneda base de la inversión. Otra de las cosas fue las transacciones spot. ¿Qué son las transacciones spot? Las transacciones spot implican la compra y venta de una divisa de manera inmediata al cambio que rige en el mercado de divisas. Es decir, es un mercado a futuro, por así decirlo, pero de una vez. Tipos de cambio insesgados. Los tipos de cambio insesgados, estos tipos de cambio son adelantados, es decir, que dependen únicamente del valor del tipo de cambio spot. O sea, dependen del tipo de cambio spot que tenga el futuro. Es decir, uno va de la mano del otro. Otra de las cosas fue el efecto internacional Fisher. El efecto internacional Fisher es una teoría que describe la relación entre la diferencia de los tipos de interés entre dos países y el tipo de cambio entre sus respectivas divisas. Otra fue la libre convertibilidad de la moneda. Esto quiere decir que para que esto se lleve a cabo es necesario generar saldos positivos en el comercio externo, es decir, que las exportaciones superen a las importaciones. Otra de las cosas fueron las expropiaciones y los riesgos políticos. Bueno, las expropiaciones y los riesgos políticos, cuando un país invierte en un país extranjero, o sea, no, cuando una persona invierte en un país extranjero, esto implica riesgo político, es decir, porque si el gobierno en el cual ellos están invirtiendo crean políticas o impuestos, imponen impuestos, de repente estos deben cumplirlos pagándolos porque pueden tener un riesgo político expropiándoles las dichas empresas o las inversiones a las cuales ellos han invertido. Y estos pueden llegar a expropiar las empresas, por ejemplo, así como aquí se expropió la empresa de Milazo. Bueno, algo así parecido, pues ellos no quisieron pagar los impuestos y estaban vendiendo un poco elevado, pero fue exagerado expropiar esta empresa. Otra de las cosas que aprendí fue a cómo se mueve el mercado de divisas. El mercado de divisas, es decir, cómo una moneda depende de la otra, cómo una va de la otra. Es decir, un ejemplo sería, en Venezuela tenemos la moneda base, que es el bolívar, pero también dependemos del dólar. ¿Por qué? Porque toda mercancía en el mercado de Venezuela está dolarizado. Esto conlleva a que se manejen dos monedas y una vaya de la mano de la otra. Es decir, que cuando uno tenga los dólares, no significa que todavía no usa los bolívares, porque van a necesitar los bolívares para pagar otras cosas. Entonces esto afecta mucho la inflación también de parte de los comerciantes. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que causan la inflación. Por ejemplo, un filtro de aceite de un carro X o Y se lo venden en $3 a la persona. Ellos lo venden en $5. Pero si el dólar baja, ellos siguen vendiendo al mismo precio.
Es decir, que ya no serían $5 a lo que lo estás vendiendo, sino que serían 6. Un ejemplo sería, por ejemplo, tengo un filtro de aceite y lo vendo a 450.000. 450.000, si no me equivoco, son $6. Con el dólar hoy a 70.000. Pero si el dólar sube a 80.000, esto sería a cambio de $5. Pero si el dólar baja, yo sigo vendiendo 450.000 y voy avalando la moneda, la moneda dólar. ¿Por qué? Porque ya no me van a pagar $5, sino 6. Entonces, esto afecta mucho la economía del país. Entonces, fluctúa demasiado y hace que el dólar no tenga tenga mucha volatilidad y no tenga algo estable, igual que el bolívar, el cual sigue valiendo un poco menos. Muchas gracias.